estoy un poco triste, no, yo diría enojado. Enojado porque no se puede despedir a una persona, más allá de un ser humano maravilloso, a un tipo que fue poco menos que un prócer de un club o de tu club por 15 años, que bancó un descenso, 2 ascensos a una categoría. Estoy hablando de Pablo Vicoy y de Brown de Adrogué, en los cuales nadie, absolutamente nadie confiaba. Porque Brown de Adrogué era un equipo de la primera C en un principio, después de la B, y haciendo campañones con muy poco dinero, arreglándose con lo que tenía, armando un equipo prácticamente por temporada. Acá no fue nunca la base está, porque nunca estaba la base. Y la mala memoria no solo de los dirigentes de Brown, sino de los hinchas, que lo insultaron el día que jugó contra Atlanta y perdieron en Adrogué contra Atlanta, y volvió a tener reprobación el domingo cuando perdieron 4-0 con Colón. No creo que sea la obligación de nadie, y más un cuadro como, con todo el respeto que tengo por Brown de Adrogué, no perdió contra un equipo de la C. ¿Qué le queda a la gente de Racing entonces, que perdieron con Talleres de Escalada y con un hombre menos Talleres? Brown hizo lo que pudo. Vicó hizo lo que pudo durante los 15 años que estuvo en el club. Armó planteles casi completos. Hace no mucho tiempo lo tuvimos acá al aire, y recuerdo que entre las cosas que dijo fue: me tengo que arreglar con lo que hay, no hay mucho, entonces no podés ir a buscar al 9 goleador del ascenso o a un jugador ya veterano pero que ha jugado en equipos de primera línea, porque lo que te pide es más o menos todo el presupuesto de un plantel. Entonces da un paso al costado, pero mal. Más allá que diga con toda su humildad, porque tiene un vuelo más bajo que un avestruz, Pablo, que no, que ya estaba desgastado, que etcétera, que este año no pudimos armar un plantel como los años anteriores. Más allá de todo eso, hay una palabra que se llama gratitud. No se puede sacar a un tipo que estuvo 15 años con todo lo que logró por su equipo, así porque sí, porque la campaña es mala. Y lo más grave de todo, ¿sabés qué es, Gonzalo? Amables oyentes, lo más grave de todo es que van 14 fechas y son como 40. O sea que tiempo para la vuelta hay. No estamos al final de la primer rueda y vos decís: tengo nada más que 19 partidos. No. Entonces, me parece atroz. Nosotros íbamos a hablar, antes que suceda esto, Gonza, lo decimos al aire, sobre la máquina de picar carne de tantos técnicos. Es prácticamente uno por fecha, de distintas categorías, y que no se entiende precisamente porque todos los torneos son torneos cortos, pero a su vez son largos. Los torneos de ascenso es una apertura, una clausura, pero se juntan de los dos torneos, incluso para descender. Y no es posible que echen a un técnico por fecha simplemente porque empató 2 partidos y perdió 2 o 3. ¿Dónde está la idea de hay que armar un equipo, se tiene que conformar, tenemos que ver a los jugadores? ¿Dónde está esa idea? Al margen de dónde está esa idea, íbamos a decir lo que varias veces hemos dicho, y es que no se entiende que un técnico que en un equipo fracasó, a la semana está dirigiendo a otro. O sea, ¿cómo captás a ese técnico que dirigió un equipo 15 partidos, empató 2, ganó 2 y perdió 11? Sí. ¿Cómo lo entendemos? Pero lo de Vicó ya es fuera de toda lógica. Sí, acá hay dos temas que hablar, porque no es cualquier director técnico. Exacto. Dentro de la vorágine, si se quiere, bien llamada vorágine, o debería llamarse picadora de carne, ¿no? El nerviosismo excesivo que se vive en el fútbol argentino, que ya van 18, vos dijiste uno por fecha, bueno, ¿sí? En realidad van 18 en 13. Pablo Vicó sería el número 19 en 14. 19 técnicos que no siguen en sus clubes.
Pero el caso de Pablo Vicó es distinto, porque Pablo Vicó lleva más de 570 partidos como DT, vos decís muy bien, 15 años. Arrancó durante toda su historia con Brown, y lo hemos hablado, y nos hizo un reconto que nos pueden seguir a través de nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Hemos subido también frases suyas, partes de ese diálogo que hemos tenido en Bote a Tierra en TikTok. Ha arrancado trabajando desde lo más bajo dentro del club, cobrando las canchas de tenis, después siendo director técnico del futsal, ha sido el celador de la pensión donde también vivía. No es un director técnico cualquiera, es Pablo Vicó en Brown de Adrogué, y durante 15 años siendo el director técnico de un club que buenas y malas, vivió buenas y malas, pero terminó siendo querido, y lo hemos hablado, por casi todo el fútbol argentino. Sí, señor. Uno puede entender que quizás ha tomado malas decisiones futbolísticas, se le puede achacar, que ha sido tosudo en alguna decisión. Bueno, ¿quién no lo cualquier persona, nosotros, al poner tal cosa o tal otra, digo, bueno, prefiero ofrecer esto hoy y otro día ofreceré otra cosa. Se puede estar de acuerdo o no, todos podemos charlarlo, pero me parecía que Brown en este momento, desde hace 15 años, era la brisa fresca que necesitaba el fútbol argentino para respetar proyectos. Un fútbol argentino en donde los hinchas van una sola hinchada, entran barras y además se pelean entre las facciones de barras, echando a las propias familias, a los propios socios que pagan religiosamente la entrada. Los barras no pagan. 18, como dijimos, 18 técnicos echados en 13 fechas. La justificación de errores a través de errores arbitrales, que no digo que no existan, pero no es lo único. Y es parte del juego también. Con Pablo Vicó uno decía, bueno, existe el respeto a los proyectos, ¿hay un desgaste? Hay un desgaste. ¿15 años es mucho? Pucha que 15 años es mucho. Pero de todas formas, hay un respeto a un proyecto. No es lo mismo terminar un contrato y decir, bueno, fue un gusto, a fin de año terminó el torneo, festejás tu último partido en tu casa, en el Lorenzo Arandilla, con tu gente. Aquellos que te putearon una semana antes, ahora se van a poner a llorar porque se dan cuenta que se va una especie de padre para todos, una figura que se hizo carne en Brown de Adrogué. Bueno, en minutos nada más, en el Antonio Candini, allá en la lejana Río Cuarto para Adrogué, ¿no? En Córdoba va a jugar Estudiantes contra Brown de Adrogué y va a ser el último partido de Pablo Vicó. Y por esto digo, fecha 14, todavía mucho por transitar, está último, es cierto, mucho por transitar, pero digo, ahí es cuando digo, che, y el soplo de aire fresco que yo esperaba, y uno de los pocos que sigue existiendo, dejó de soplar. Y sí. Porque seguramente me vas a decir, no, nadie echa a nadie, es un común acuerdo, pero irte en la fecha 14, jugando de visitante, cuando la idea es que si sos un ídolo tener que despedirte en tu casa, con tu gente. Le han hecho muchos homenajes, incluso en Adrogué. Tiene una calle, inclusive con su nombre. Despedirse así es como desencanta, ¿no? Es como una afrenta. Es un fracaso más de nuestro fútbol. Es que, ¿sabés qué pasa? Yo me pongo a pensar, caramba, la gente no tiene memoria. Vos fijate, el ejemplo más claro que te puedo dar, que es un poco la contrapartida, esto que pasó con Pablo Vicó en Brown, y lo que está pasando en Ferro. Porque Ferro ahora levantó ganando 2 partidos seguidos, pero venía de 4 empates al hilo, no haber ganado ningún partido de local, 2 empatados, 2 perdidos, jugar muy mal.
Y la comisión directiva le hizo contrato a Jorge Cordon hasta fin de año. Si Jorge Cordon sigue en esta campaña positiva, Ferro sale campeón o clasifica o juega una final, es un mérito no solo del técnico, sino de toda la gente que lo respaldó. Un poco lo que pasa con Vélez. Vélez este año se tuvo que refundar. ¿Por qué? Porque fue a la cancha de River, se comió 5 goles y un baile increíble, y a eso hay que agregarle la afrenta de los 4 idiotas que cometieron un ilícito y todavía están presos 3 de ellos en la ciudad de Tucumán. Y se levantó de una quiebra de la anterior comisión directiva. Y apostaron al técnico y no lo echaron después del 0-5 River, como tampoco echaron a Cordon de Ferro, como tampoco echaron a Vigieri, cuando Chacarita se suponía que tenía que estar en primera hora, un campañón, y pierde 2 partidos. Entonces creo que el tema pasa por la mala memoria, porque si Vicó dice, yo amo tanto a mi club y parece que no le estoy encontrando la mano, me quiero ir, y bueno, sentalo detrás en una silla y tratá de convencerlo que no lo haga, porque puede ser un momento de bronca, de tristeza, de depresión, pero no lo obligues a irse. El hincha, sabemos que el hincha a veces la cabeza es de corcho, porque vuelvo a repetir, vos no podés insultar a quien te dio absolutamente todos los momentos de gloria de tu club. Cuando Vicó agarra a Bron de Adrogué estaba en una primera B y era un equipo del montón. Y a los pocos años fue a jugar al Nacional, debutando en ese partido histórico en Avellaneda y ganándole a Independiente. Perdió la categoría ese año, al año siguiente fue a la B de nuevo, y desde la B salió campeón en la cancha de Deportivo Morón, y me acordaba cuando vos dijiste, como bien dijiste, en todos lados lo aplaudían. A mí me ha tocado ir a ver a Bron con Urquiza en la cancha del Furgón y lo aplaudió toda la gente de Urquiza. Y fui en la B de Morón, hasta con el gallo de Morón se abrazó. Lloraba de la emoción. ¿Por qué? Porque toda la tribuna de Morón, y había ganado Bron ese partido, en la cancha de Morón, lo aplaudió. Entonces, a semejante prócer, no le podés pegar una patada, ya sabemos dónde, y sacarlo porque la campaña de este año es mala, porque es una campaña mala de más que 14 partidos contra 14 campañas maravillosas. Incluyo la del Nacional B, que terminó descendiendo, porque luchó hasta el final. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué queda para un técnico que debuta en un equipo y pierde el primer partido y empata el segundo, y no es del club? Porque Vicó es el corazón de Adrogué. ¿Qué pasa si ahora agarra cualquiera? El que vos me digas, pero así sea una persona o un jugador, exjugador conocido. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto va a demorar el hincha para decirle andate o para insultarlo? Porque insultar a Vicó en Bron es como, no sé, el hincha de Barracas que insulte a Tapia, o el hincha de Ferro que insulte a Grigol. Y lo que duele es que esto no hace más que ahondar la herida de tantos técnicos echados en tan pocas fechas. Y además, pienso no solamente en esto, quiero rescatar una frase que nos dijo en nuestro último diálogo cuando se estaba realizando la pretemporada, que nos dijo, toda la prensa va a hablar, y me enorgullece mucho, de la iluminación, el estreno de la iluminación en el Lorenzo Arandilla, pero yo estoy preocupado porque tuve que armar, como bien dijiste, por primera vez o pocas veces, un plantel desde cero. Sí. No me quedó absolutamente nada y bueno, estaba preocupado por eso. Finalmente no pudo remontar, pero volvemos a hablar siempre de la billetera flaca de Brown de Adrogué. Y pienso, ya que hablas de los ídolos, en esta picadora de carne, pero además y en esta falta de memoria, en cómo se destruyen los ídolos, ¿no? Sí. Porque pienso, por ejemplo, en Rubén Sambueza, 10 fascinante que llevó a Maipú a la final misma.
por el ascenso, y le dijo, bueno, no sigue el entrenador, ¿querés agarrar el buzo? ¿Te retirás y agarrás el buzo? Bueno, duró 4 o 5 fechas y lo fueron. Claro. Lo mismo sucedió con el Bochi Lich, Lucas Lich, en Claro, Villa San Carlos. Metía goles siendo defensor por todos lados, carácter, el referente de ese equipo, le dieron el buzo de director técnico, lo echaron a los 5 o 6 fechas. Sí. Ahora esperemos que le vaya bien al Poroto Cubero en Sportivo Italiano. Sí. Pero, ¿qué seguridad tenés si es la primera experiencia? Lo más seguro es que se equivoque, que tome malas decisiones. Lo más seguro es que empiece perdiendo o empatando los primeros partidos hasta que empiece a encontrarle el gusto, la maña, la forma. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer retirar a ídolos? En este caso, el Poroto Cubero es un ídolo de Vélez, pero los otros eran ídolos de sus clubes. Exacto. ¿Y cuál es? Retirarlos para que después no tengan la posibilidad de, haciendo sus primeras armas, no poder acumular esa experiencia que necesitan. Bancarlos. No digo que desciendan, pero si van por mitad de tabla, y bueno, o si se jugaron 4 o 5 fechas con un plantel completamente nuevo, y bueno, es una decisión, porque por vos traer, como siempre decimos, por vos traer un entrenador barato, porque no tiene experiencia, terminás acumulando 3 o 4 sueldos por año, porque te fuiste de entró el otro y entró el otro. Entonces termina siendo un oxímoron. Al margen hay otro tema que es casi tan dramático como el que acabas de decir, que es sacar al técnico de las inferiores, que por ello es un hombre del club y que ama al club y por eso está en las inferiores del club cobrando poco, y subirlo a primera. Y que ama ser docente. Exacto. No entrenar a... No, más bien. Muchas veces no te interesa entrenar a gente que sabe. Obvio, pero bueno, a ese técnico que lo subiste a primera provisorio, suelen usarse la palabra interino, entre comillas, y ganas 2 partidos y queda oficial hasta fin de año, hasta que esos 2 partidos que ganaste primero se convierten en 3 derrotas y ya no te mandan otra vez a los inferiores, te echan. Entonces vos decís, bueno, sí, tengo la posibilidad de primera, pero tenés una espada en la espalda que si no te va bien te quedás sin empleo, porque no es que volvés al puesto que tenías antes. En la mayoría de los clubes es una patada donde termina la espalda y se queda sin nada. Quiero terminar nomás diciendo lo que es las fechas. Pablo Vicó en 2009 fue el día que debutó, el 21 de marzo del 2009, un empate 1-1 precisamente con Italiano, como estabas hablando vos. Y concluyó su historia en Brown un día como hoy en Río Cuarto. Superó a otro grande que estuvo años también. Y mirá de lo que voy a hablar, Victorio Spineto dirigió a Vélez entre 1942 y 1956. Pablo Vicó lo superó. Creo que ya está dadas las cosas, que no hay marcha atrás, pero qué feo que sea parte del fútbol. Qué feo. Que después vengan y me digan, un técnico tiene que cambiar por un montón de razones, porque es estresante, por lo que digas. Por ahí lo puedo llegar a entender, pero como muy bien dijiste vos, meter un técnico por 5 partidos, meter un técnico por 9 partidos, no creo que sirva. Podría llegar a intentar aceptar lo que pasó con Damonte, que agarró a Colón y lo dirigió un par de fechas, intención era salvarlo y no pudo, y bueno, por ahí asumía el error que si lo salvaba era Gardel y si no lo salvó, y bueno, a Devoto, y no precisamente la cancha del Ama, pero no lo puedo entender en un campeonato tan largo y jugándose tantas pocas fechas. En pocos minutos entonces en el estadio Antonio Candini,
las cartas, ¿no? Están mostradas. Estudiantes y Brown juegan, no es simplemente un partido más de la fecha 14 de la Primera Nacional, sino que es la despedida de Pablo Vicó del banco tricolor. ¿Hacemos un bote de tierra? Dale. Dale, y volvemos.